Bienvenidos a la presentación de la intención de investigación modelo de enseñanza sobre el aprendizaje activo para el desarrollo del pensamiento creativo en educación básica secundaria, de la línea de investigación formación docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. ¿Quién les habla? Andrea del Rosario García Flores. Iniciaremos por la presentación del objeto fenómeno de estudio. La primera medición del pensamiento creativo fue realizada por el Programa de Evaluación Internacional PISA en el año 2022. Los resultados de esta primera medición fueron publicados en junio del 2024 y arrojaron que en Colombia 2 de cada 10 estudiantes obtuvieron un desempeño bajo. El país en general tuvo un puntaje de 6 puntos, de 26 puntos, 7 puntos por debajo del promedio general de los países pertenecientes a la OCDE, que es 33%. Un 21% de los estudiantes colombianos que participaron se ubicaron en el nivel 1 y un 25% en el nivel 2, lo que significa que un 46% de los estudiantes no alcanzaron el nivel básico, que es 3, de desarrollo de la competencia pensamiento creativo, convirtiéndose esto en una señal de alerta de la imperiosa necesidad de trabajar en la mejora de procesos asociados a incentivar el pensamiento creativo desde el contexto escolar en nuestro país. Por ello, esta intención investigativa tiene como propósito central generar un modelo de enseñanza sobre el aprendizaje activo con enfoque en el desarrollo del pensamiento creativo para la educación básica secundaria. Y como objetivos específicos, develar las acciones que generan los docentes de secundaria en sus actividades académicas que le permiten el empleo del aprendizaje activo para el desarrollo del pensamiento creativo, comprender las percepciones de los docentes de educación secundaria acerca de las habilidades de pensamiento para el desarrollo del pensamiento creativo, reconocer las barreras que impiden a los docentes de educación secundaria el desarrollo del pensamiento creativo en sus actividades académicas y configurar un modelo de enseñanza que permita a los docentes utilizar actividades académicas para promover el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de secundaria. Desde la perspectiva referencial, esta intención investigativa tiene como sustento estudios internacionales y estudios nacionales. En los internacionales, el de Ana Moreno Salva del 2024 de la Universidad y las Variales de España con su tesis doctoral El pensamiento crítico y creativo en el currículo de la educación no universitaria, y el de Rafael Segundo Marcos del año 2022 de la Universidad de Almeida de España con su tesis doctoral Pensamiento creativo y función ejecutiva en la infancia media, desarrollo, relación y rol mediador del aprendizaje cooperativo. Y en los estudios previos nacionales tenemos a Judy Juliet Arrieta con su tesis doctoral publicada en el año 2024 sobre modelo didáctico basado en un enfoque integral para potenciar de manera efectiva el pensamiento creativo en estudiantes de secundaria en la región Caribe colombiana, y el de Jessica Lorena Rico, publicado en el 2023, denominado Didáctica de la Matemática en la formación del pensamiento creativo en los estudiantes de educación básica secundaria, ambos adscritos a la Universidad UPEL. En teorías de apoyo, en lo referido al aprendizaje activo, tenemos la de Charles Wong y James Eason, quienes plantearon que el aprendizaje activo implica que los estudiantes hagan cosas y reflexionen sobre ellas, y el de Carl Rogers, que planteó que involucrar a toda la persona en el aprendizaje significa también poner en libertad y utilizar una porción derecha del cerebro. En lo referente al pensamiento creativo, tenemos a Eduardo de Bono, quien planteó que el pensamiento creativo es un tipo especial de control de la información y que consideró que debería ocupar un lugar junto a otros métodos como las matemáticas, el análisis lógico y la simulación por ordenador. Y a John Paul Guilford, quien propuso una teoría que se centra en los diferentes tipos de pensamiento utilizados en la resolución creativa de problemas. Y sobre modelo de enseñanza tenemos a Bruce Joyce, Marshall Well y Emily Cajón, quienes consideraron que el núcleo del proceso de enseñanza consiste en el diseño de un ambiente donde los alumnos puedan interactuar y estudiar de qué manera aprender, y a la vez plantearon que un modelo de enseñanza no es sino una descripción de un ambiente de aprendizaje. Desde el abordaje metodológico, los 5 elementos pentadimensionales nos plantean que en lo ontológico se reconoce que el estudiante es un ser esencialmente potencial
que está en constante devenir y que su creatividad se manifiesta en función de las condiciones de aprendizaje que le son ofrecidas y que el acto de aprender creativamente es un fenómeno racional, situado y contextualizado. En lo epistemológico se reconoce que los docentes no son simples transmisores de información ni objetos pasivos de análisis, sino que por el contrario son agentes activos de significado, que sus experiencias, creencias, prácticas y reflexiones son fuentes ricas de conocimiento. En lo axiológico tenemos que el pensamiento creativo no se asume como una habilidad técnica, sino por el contrario como una manifestación de valores asociados a la libertad de pensamiento, a la originalidad, a la autonomía y a la apertura al cambio. En lo teleológico se considera que esta intención puede incidir en las prácticas docentes mediante la construcción de una propuesta fundamentada en las experiencias, necesidades, saberes de los propios docentes que participarán en el proceso investigativo. Y desde lo metodológico se busca una aproximación comprensiva al fenómeno educativo del aprendizaje creativo, abordar este en su complejidad, riqueza contextual, desde una postura muy interpretativa con compromiso ético y transformador. Asimismo, esta intención se fundamenta en el paradigma interpretativo desde la visión de Lincoln y Guban, que consideran que la investigación interpretativa es la comprensión del fenómeno que se estudia en el enfoque cualitativo desde la propuesta de Hernández Sampieri y otros autores, quienes consideran que este enfoque cualitativo se concibe como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, en este caso al mundo educativo del contexto del pensamiento creativo. En la población donde se llevará a cabo este estudio será la institución educativa Edgardo Vives Campos en la ciudad de Santa Marta, departamento de Magdalena, en el país de Colombia. Se espera que se involucren 5 informantes claves que sean docentes de las áreas de matemáticas, lenguaje, artística, naturales y ciencias sociales. El método o diseño investigativo a utilizar será el fenomenológico hermenéutico desde el planteamiento de Bas-Manning, quien nos plantea que la reflexión fenomenológica radica en aprender el significado esencial de ese algo que se estudia, en este caso del pensamiento creativo, y en las técnicas de recolección de la información tenemos la observación y la entrevista estructurada. La observación, como lo plantea Hernández Sampieri y otros, que nos permitirá adentrarnos profundamente a esa situación investigativa y mantener un papel activo. La entrevista semiestructurada, como lo plantea Janesky, que nos que me permitirá a mí como investigadora una comunicación y una construcción conjunta de significado con aquellos que participen en el proceso investigativo. Como instrumentos de recolección de la información tenemos el formato de observación o bitácora para la observación y el guión de entrevista para la entrevista semiestructurada. Al hablar de la validez investigativa, pues asumimos posturas desde lo planteado por Lincoln, Guban y Martens sobre credibilidad, transferabilidad, dependibilidad y conformabilidad. Credibilidad, pues, que los hallazgos que se den en el proceso investigativo tengan validez desde los participantes, que la transferabilidad, pues que lo que se logre en el proceso investigativo se pueda aplicar a otros contextos, dependibilidad, dándole coherencia a todos los hallazgos dados en el proceso investigativo y la consistencia lógica en cada paso que se dé, y la conformabilidad, pues minimizando los sesgos en ese proceso investigativo. Desde las técnicas de análisis de interpretación tenemos la categorización y la triangulación. La categorización, que permitirá identificar, agrupar e interpretar significados emergentes, y la triangulación, que permitirá contrastar esos hallazgos emergentes con percepciones, prácticas, áreas, teorías y experiencias que se den en el proceso investigativo. Algunas de las referencias utilizadas hasta el momento son las siguientes. Muchas gracias por su atención.